alegría y agradecidos a Dios, estamos aquí para celebrar este culto que corresponde al 22º domingo después de Pentecostés. Ya estamos transitando los últimos domingos del año eclesiástico, ¿no es cierto? Y queremos pedir a nuestro Dios el Padre, al Hijo nuestro Señor y al Espíritu Santo, nuestro Consolador, que esté presente aquí y nos acompañe para que podamos celebrar profundamente y con fe. Y agradecemos porque ustedes pueden estar allí acompañando esta celebración y leemos las palabras del salmista que hace una invitación muy seria también, muy importante. Dice él: recurran al Señor y a su poder. Busquen continuamente su rostro. Recuerden las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. Amén. Amén. Queremos también invocar a Dios cantando la canción Espíritu de Luz y Amor, que es un himno que se encuentra en el himnario culto cristiano, ¿sí? Espíritu de Luz y Amor. Espíritu de luz y amor, escucha nuestro ruego, inflama nuestro corazón con tu celeste fuego. Ven a los que en pecado están, sus almas vivifica, y a los que por ti viven ya, aumentales la vida. Promesa del Señor Jesús, donde el eterno Padre, con tu fulgor, con tu virtud, visítanos no tardes. Vengan, adoremos al Señor. Al Padre, Hijo y Espíritu Santo, demos la gloria por la eternidad, como al principio, tal cual es ahora, y lo será para siempre jamás. Al Padre, Hijo y Espíritu Santo, demos la gloria por la eternidad, como al principio, tal cual es ahora, y lo será para siempre jamás. Oremos. Señor y Dios, en este día recurrimos a ti para pedirte que nos bendigas con tu presencia y que al buscarte con fe, mediante la oración, el canto y al poder escuchar tu palabra, también tengamos y recibamos el don de sentir que estás en medio nuestro y que podemos ver tu rostro. Sabemos que para poder estar ante ti debemos presentarnos siempre con humildad, lejos, distantes de toda soberbia y libres del poder del orgullo y la fuerza de la vanidad. También te pedimos, con un corazón sincero, que nos perdones todos nuestros pecados, los cuales cometimos con nuestras palabras, con nuestras acciones,
con nuestros pensamientos u omisiones. Todos ellos te son conocidos, aun cuando nosotros mismos no los podemos comprender plenamente. Que también podamos, Señor, pedir perdón siempre a quien ofendimos o a quien no extendimos nuestra mano cuando pudimos ayudar o cuando se nos pidió ayuda. Que podamos perdonar a su vez a quienes nos han ofendido y que no guardemos nunca rencor por ninguna cosa que nos hayan hecho. Que podamos así vivir la paz de quienes han sido perdonados y lo saben y lo agradecen por ti y que también son capaces de perdonar a los demás. Señor, ten piedad de nosotros. Oye, Señor, te estamos clamando. Ten piedad de nosotros y responde. Oye, Señor, te estamos clamando. Ten piedad de nosotros y responde. Y así reflexiona el apóstol Pablo y escribe a la comunidad que estaba en Éfeso, en su carta, en el capítulo 2, versículos 8 y 9. En efecto, por gracia están salvados mediante la fe. Esto no viene de ustedes, sino que es don de Dios. No viene por las obras, de modo que ninguno se enorgullezca. Amén. Amén. Gloria a Dios en las alturas. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria en las alturas. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria en las alturas. A Dios la gloria por siempre, a Dios la gloria por siempre. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Oremos. Querido Dios, mediante Cristo has realizado tu obra de salvación con poder, con amor, y nos has dejado tu enseñanza para que podamos vivir según tu santa voluntad. Concédenos ahora poder escucharte con fe. Amén. Amén. Vamos a cantar ahora, preparándonos para el momento de las lecturas y también la reflexión en este día, cantando De tu cántaro dame, canción número 298 de nuestro cancionero Canto y Fe. De tu cántaro dame, dame tú de beber. A la samaritana dijo un día Jesús, porque siendo judío me diriges la voz. Respondió con vehemencia la mujer que ignoraba la grandeza de Dios. Oh, si tú conocieses este don que es de Dios, y quien viene a rogarte que le des de beber, tú quizás pedirías, ya que Él puede dar agua más deleitosa en los pozos terrenos no podrás encontrar. Quien del pozo bebiere volverá a tener sed,
mas aquel que bebiere de la que le daré, para siempre declaro que más sed no tendrá. En su alma una fuente para vida eterna, con poder saltará. Y así como acabamos de cantar, la palabra del Señor es como agua, un agua viva que corre y que de nuestro interior salta para vida eterna. También vamos a ensayar un canto que habla sobre la palabra como la verdad, como la luz, como el sol, como un canto de esperanza. La verdad de tu palabra es la luz de nuestras almas, es el sol de nuestras vidas, es un canto de esperanza. Aleluya, aleluya, aleluya. La primera lectura la encontramos en el libro de los Salmos, una oración por la restauración de Sión, un cántico gradual, un cántico de esperanza y también una súplica, canto de agradecimiento y súplica. Dice así el salmista: cuando Jehová nos haga volver a Sión, nos parecerá estar soñando. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua rebosará de alabanzas. Entonces las naciones dirán: Jehová ha hecho grandes cosas por estos. Sí, Jehová hará grandes cosas por nosotros, y eso nos llenará de alegría. Jehová, haz que volvamos de nuestra cautividad y que corramos libres como los arroyos del desierto. Haz que los que siembran con lágrimas cosechen entre gritos de alegría, que los que entre sollozos esparzan la semilla vuelvan alegres trayendo sus gavillas. Amén. Amén. La verdad de tu palabra es la luz de nuestras almas, es el sol de nuestras vidas, es un canto de esperanza. Aleluya, aleluya, aleluya. Y también en el Antiguo Testamento, el profeta Jeremías, hablando sobre el retorno de los cautivos, capítulo 31, versículos 7 al 9, nos dice lo siguiente: así ha dicho Jehová, griten de alegría por Jacob, llénense de júbilo por la nación más importante, hagan resonar sus alabanzas, pídanme que salve a mi pueblo, el remanente de Israel. Yo los hago volver del país del norte, los estoy reuniendo de los confines de la tierra. Entre ellos vienen ciegos, cojos, mujeres encintas y recién paridas. Vuelven acompañados de una gran muchedumbre. Con llanto en los ojos se fueron, pero yo los haré volver con gran misericordia. Al volver, los llevaré por arroyos de aguas, por caminos rectos, para que no tropiecen. Yo soy el Padre de Israel, y Efraín es mi primogénito. Amén. La verdad de tu palabra es la luz de nuestras almas, es el sol de nuestras vidas, es un canto de esperanza. Aleluya, aleluya, aleluya. Y ya en el Nuevo Testamento encontramos la lectura en el libro de los Hebreos. Allí podemos ver al escritor cuando nos habla sobre Jesús como
el gran sumo sacerdote, capítulo 5, versículos 1 al 6, diciéndonos lo siguiente: todo sumo sacerdote es elegido entre los hombres y constituidos a favor de los hombres ante la presencia de Dios, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados y para mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, ya que él mismo adolece de la debilidad humana. Por eso mismo debe presentar una ofrenda por sus propios pecados, así como por los del pueblo. Pero nadie puede tomar este honor por cuenta propia, sino solo el que es llamado por Dios, como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que ese honor se lo dio al que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y que en otro lugar también dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Amén. Y preparándonos para escuchar el Evangelio, vamos a cantar juntos Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Y el Evangelio que está apartado para este domingo se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versos 46 al 52, y nos cuenta, nos narra el momento en que Bartimeo recibe la vista. Dice así el pasaje bíblico: llegaron a Jericó, y al salir de la ciudad Jesús iba seguido de sus discípulos y de una gran multitud. Junto al camino estaba sentado un mendigo llamado Bartimeo, hijo de Timeo, que era ciego. Cuando éste supo que quien venía era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos lo reprendían para que callara, pero él gritaba con más fuerza: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y mandó que lo llamaran. Los que llamaron al ciego le dijeron: mucho ánimo, levántate, que Jesús te llama. Arrojando su capa, el ciego dio un salto y se acercó a Jesús. Y Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le respondió: Maestro, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida el ciego recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. Que Dios bendiga su palabra. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. Amén.
El contexto general en el cual se desarrolla esta narración es el camino que está haciendo Jesús hacia Jerusalén. Está subiendo hacia el monte Sión, hacia Jerusalén, para allí entregar su vida en rescate por la vida de todos o de muchos. Y en ese transitar, en ese camino, va enseñando a sus discípulos para que ellos al momento de que deba partir puedan tolerar ese dolor y también entender luego de su resurrección su mensaje en definitiva, que con la llegada del Espíritu Santo, al serle otorgado ese poder, salen a anunciar a todo el mundo conocido de aquel entonces la buena noticia. Y como dijo el pastor Delcio el domingo pasado, en ese caminar va enseñando sobre los valores del reino, sobre lo que es importante para Dios. Y nos va mostrando cómo esos valores son diametralmente opuestos a los valores que maneja el mundo. Y llegamos aquí a este texto, que parecería ser, cuando uno leería por primera vez el Evangelio, como que está fuera de lugar esta sanidad de Bartimeo. Porque si ustedes recuerdan, el domingo pasado, en la predicación que hizo Delcio, el pasaje que él leyó termina diciendo: porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. En respuesta a la petición de Santiago y Juan a ocupar los primeros lugares en ese reino que ellos imaginaban. Y ya luego de este relato debería ir aparentemente la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén ya. Sin embargo, aparece aquí este relato. Y Dios, seguramente inspirando al escritor bíblico, hizo que ese relato estuviera ahí por una causa sencilla. ¿Por qué? Porque Jesús, aparte de enseñar con su palabra, enseñaba con sus hechos, con sus obras. Entonces él, en este relato, se detiene, escucha, se detiene y sana, sirve a este mendigo. Y también está relacionado este texto con el anterior por las preguntas. Los discípulos, en el versículo 36, Santiago y Juan, le preguntan a Jesús: Maestro, queremos que nos conceda lo que vamos a pedirte. Jesús les preguntó en el versículo 36, ¿qué quieren que haga por ustedes? Y también aquí, en esta narración, le pregunta a Bartimeo. La misma pregunta le hace: ¿qué quieres que haga por ti? Dos preguntas iguales o muy similares y dos respuestas distintas. Una denegada a los discípulos y la otra respondida a Bartimeo. Pero vamos a entrar en el texto de lleno para poder ir aprendiendo lo que él quiere enseñarnos en esta mañana. Dice el texto que llegaron a Jericó. Jericó era una ciudad que fue conquistada por Josué, ¿se acuerdan en el Antiguo Testamento cuando dan las vueltas allí, suenan las trompetas y la muralla de Jericó cae? Y luego esa ciudad es declarada maldita, sería maldito el que la reconstruye. Sin embargo, fue reconstruida por Herodes el Grande y era una hermosa ciudad, la ciudad de las palmeras se le llamaba. Y era un punto de llegada, como una especie de parada de diligencias, como era acá en Argentina en su momento, como fue General Ramírez también en su momento, para que la gente se detuviera, debería pasar por allí, por Jericó, para llegar ya luego a Jerusalén, que estaba aproximadamente a 33 kilómetros de allí, ¿no? Jericó y Jerusalén había una distancia de 33 kilómetros. Y dice que al salir de Jericó, Jesús iba seguido por una gran multitud. Esta multitud que seguía a Jesús
era seguidores de él, ¿no? Discípulos de él, pero también mucha gente que iba a celebrar la Pascua. No olvidemos que aquí Jesús está yendo a Jerusalén para la celebración de la Pascua y allí sufrir también la pasión y su muerte y resurrección. Así que era una gran multitud, un gran bullicio había allí. Y junto al camino, dice el texto bíblico, estaba sentado un hombre que se llamaba Bartimeo. En realidad no se llamaba Bartimeo porque ni siquiera nombre tenía. Bar significa hijo y Timeo era el nombre del padre, es decir, era el hijo de Timeo. Era este hombre llamado de esta manera, Bartimeo. Y también aclara el texto bíblico que era ciego. Y aquí tenemos que detenernos y ver este tema de la ceguera en el Israel de la antigüedad. Para el israelita, y a veces también para nosotros, ¿no? Para qué no desprendernos de esta creencia, las enfermedades, las dolencias, lo que debemos padecer, y en este caso la ceguera, era como una especie de castigo divino, como un castigo de Dios. El que era ciego prácticamente era un maldito de Dios. Si ustedes van a sus Biblias, allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, en el versículo 2, le preguntan a Jesús cuando está este hombre ciego de nacimiento, que quién había pecado, si era él o sus padres. Y Jesús, corrigiendo esa teología equivocada, hace una contestación que ustedes las pueden estar leyendo allí. Pero allí se puede ver, ¿no?, la creencia esa, de esa teología errada, de que la enfermedad, que el sufrimiento era un castigo de Dios. Y este hombre, ser ciego en aquella época, era ser condenado a vivir una vida de mendigo. Él se sentaba o lo llevaban al lado del camino, al margen del camino, a la vera del camino, para que allí pudiera vivir de las limosnas que la gente les daba. Y esta era una oportunidad maravillosa, pasaba mucha gente rumbo a Jerusalén, así que él estaba ahí expectante para poder recoger lo que la gente pudiera darle, esa limosna. Dice el versículo 47 que él siente, en el pasaje paralelo de Lucas dice que él oye esa gran multitud y no sabía qué estaba sucediendo. Y alguien le dice que es Jesús de Nazaret que pasa por allí. Y seguramente él escuchó hablar de Jesús, de los milagros que realizó, de las enseñanzas que hizo. Por eso clama a gran voz: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Una extraña paradoja. Los fariseos, las multitudes, los mismos discípulos no entendían cabalmente quién era Jesús. Y este hombre ciego, mendigo, miserable, sentado al lado del camino, ve sin ver con la visión natural que Jesús de Nazaret es el hijo de David, que para los judíos era decir, es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, que como dice Isaías, venía a restaurar la vista, a hacer oír a los sordos y a dar libertad a los cautivos. Por eso él grita con todas sus fuerzas: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice el versículo 48 que muchos los reprendían para que se callaran. ¿Se acuerdan el relato anterior con los niños cuando se acercaban a Jesús? Bueno, igualmente la gente aquí retaba a este hombre, dice: cállate, no grites, no molestes al maestro. Sin embargo, él nuevamente grita: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y aquí cambia la actitud de la gente, se acercan a él y lo llaman para que vaya y se presente ante Jesús. Y el hombre no deja pasar la oportunidad. Jesús iba a pasar por allí por última vez, iba a pasar y a entregar su vida por él. Y él no dejó pasar esa oportunidad, por eso gritó 2 veces:
clamó, gritó, no reclamó ni demandó, sino clamó por la misericordia y la gracia de Dios. Y entonces ahí encontramos la reacción de Jesús. Cuando toda la multitud caminaba y seguía caminando, Él se detiene, escucha y se detiene y da esa respuesta para que llamen a este hombre, a este ciego. Y este ciego, por supuesto, responde al llamado de Jesús. ¿Cómo no va a responder si él tenía fe en ese Mesías del cual él había escuchado? Y así también Jesús nos escucha a nosotros. Cada vez que nosotros, sin una oración larga, sin nada, clamamos a Jesús, Él nos está escuchando. Es más, cuando Pedro se está hundiendo en el agua, ¿se acuerdan? Dice la oración más corta que registra la Biblia: Señor, sálvame. Es decir, este grito del ciego Bartimeo es oído por Jesús entre todo ese bullicio, entre toda esa multitud, allí sentado bajo, imagínense ustedes sentados en el piso, ver la gente o toda la gente caminando, una imagen, apenas se podía hacer audible la voz, sin embargo Jesús lo escucha. Y al decirle a la gente que lo llamen, les está diciendo también a la multitud, a la gente, a sus discípulos: no sean insensibles, no sean crueles, escuchen el llamado de los que están al margen del camino, de los que están marginados en este mundo. Y allí entonces aparece la respuesta de Bartimeo al llamado. Él arroja su capa, dice. La capa era, en la vestimenta del israelita, algo sumamente apreciado. Es más, si uno daba su capa, la capa debía ser restituida a la noche para protegerse del frío. Esa capa que tenía Bartimeo era lo único que él tenía, la única posesión que él tenía. Él se acurrucaba en esa capa, dormía sobre esa capa y extendía esa capa para poder recoger las limosnas que la gente daba. Sin embargo, arrojó la capa, seguramente con las limosnas que estaba, dio un salto, un ciego saltando, es increíble, dio un salto de fe y se acercó a Jesús. Dio ese salto que también somos llamados a dar cada uno de nosotros al recibir el llamado de Cristo. Muchas veces hay capas en nuestra vida que nos impiden escuchar y responder a ese llamado. Cosas que no necesariamente sean malas, cosas buenas para nosotros, pero que nos tienen atado y son esas capas que no nos podemos desprender. El escritor del libro de los Hebreos, en una alusión quizás a este hecho, ¿no?, de la capa, nos habla sobre eso justamente allí en Hebreos, en cuanto a desprendernos y caminar para poder llegar al encuentro con Jesús. Luego del famoso capítulo que habla sobre la fe, allí en Hebreos, en el capítulo 11, dice: por lo tanto, en el capítulo 12, versículo 1, también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció lo oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Liberémonos entonces de nuestras capas que nos impiden responder a ese llamado y a esa recepción de nuestro Señor. Luego aparece el tema de la pregunta, ¿no? Esa pregunta que yo les decía que relaciona la pregunta que Jesús le hace a los discípulos, a Santiago y a Juan, y esta pregunta que le hace a Bartimeo. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Saltaba a la vista que lo que quería el ciego
era recobrar la vista. Sin embargo, Jesús les pregunta, ¿para qué? Para que se vea el contraste entre estas dos preguntas que él hace y sus respuestas. La denegación a los discípulos que buscaban su grandeza, buscaban ser servidos, y la respuesta positiva a este ciego, que lo único que clamaba era ser sanado, era ser escuchado, era ser restaurado. Y Jesús responde a ese llamado, lo sana, y dice que en el Evangelio paralelo, allí en Lucas, Bartimeo recibe la vista, sigue a Jesús y glorifica a Dios. Y también la multitud lo hace. Jesús hizo mucho más que devolverle la vista, la sanidad física. Le devolvió la sanidad espiritual. Al decirle vete, lo está liberando, lo está redimiendo, está pagando el rescate. Él es un hombre libre nuevamente, ya no necesita ser llevado a mendigar, puede moverse, desenvolverse por sí mismo. ¿Y qué es lo que hace? Sigue a Jesús, se transforma quizás en uno de sus discípulos, acompaña a Jesús en ese camino hacia Jerusalén. Quiere compartir con el Maestro sus enseñanzas y su obra hecha por él. Tantas cosas que nos enseña este texto. Y una de las principales que nos enseña también a nosotros, al igual que Bartimeo, sin Cristo, somos ciegos y mendigos. Somos miserables y no merecemos nada de parte de Dios. Solamente por su misericordia y por su gracia nos llama. Y si en esta mañana quizás Él te está llamando y te pregunta, ¿qué querés que yo haga por vos? Sería legítimo pedir sanidad si es que estamos enfermos, misericordia por sanidad. Sería legítimo pedir también misericordia por nuestra familia, por nuestras esposas, por nuestros hijos, por nuestros vecinos. Pero yo te propondría algo mejor todavía, que tiene que ver con lo que estamos viendo en el texto. Si Él te pregunta, ¿qué querés que haga por vos en esta mañana? Yo le pediría, y te pediría a vos también que le pidas, que te haga más como Él, que puedas ser como Él, que permita el Espíritu Santo trabajando dentro nuestro en este tiempo de Pentecostés, que podamos ser como Él, que podamos escuchar, que podamos detenernos, que podamos ayudar al débil, que podamos ser menos demandantes y más amantes, que abra nuestros ojos, que cambie nuestro corazón, que nos libre de querer ser servidos, que nos libre de la grandeza, que nos libre de querer ser el centro de atención, que en definitiva nos salve de nosotros mismos, de nuestro ego, que muchas veces, contradiciendo el primer mandamiento, ocupa el lugar en nuestro corazón. Es nuestro ídolo, es nuestro Dios, es nuestro ego. Que podamos en esta mañana, y cuando escuchemos este mensaje, responder a esa pregunta. Y lo vamos a hacer escuchando la canción que Delcio nos va a estar cantando. Hazme un instrumento de tu paz. Una copia hecha música de la oración de San Francisco de Asís. Instrumento de tu paz, que donde haya odio ponga amor, en donde haya injuria tu perdón, y donde haya duda fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier, tu luz no quiera haya oscuridad, gozo donde hay pena, oh Señor.
Maestro, enséñame a no buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como amar. Hazme un instrumento de tu paz. Es perdonando que nos das perdón, es cuando damos que nos das, Señor. Muriendo es que volvemos a nacer. Y esa fe del ciego Bartimeo en ese Dios creador, en Jesucristo Redentor y en el Espíritu Santo santificador, es la que siempre confesamos en el credo de los apóstoles luego de escuchar el Evangelio. Y lo decimos juntos en esta mañana. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Y vamos a cantar juntos una canción, número 308, Cautívame, Señor, que tiene que ver con todo esto, ¿no? Del poder y la misericordia de Dios para poder cautivarnos a nosotros. Cautívame, Señor, y libre en ti seré. Anhelo ser un vencedor, rindiéndome a tus pies. No puedo ya confiar tan solo en mi poder. En ti yo quiero descansar y fuerte habré de ser. Mi débil corazón vacila sin cesar, y es como nave sin timón en turbulento mar. Concédele, Señor, perfecta libertad, envuelve en tu santo amor y libre así será. Sin fuerzas para amar y así mejor vivir, tú solo puedes inspirar el gozo de servir. Quisiera desplegar mis alas, oh Señor, mas solo lo podré lograr al soplo de tu amor. Cautívame, Señor, que en ti mi voluntad tendrá un bautismo de vigor, firmeza y santidad. Podrá la tentación mi vida sacudir, no habrá más cierta protección que la que encuentre en ti. Podrá la tentación mi vida sacudir, sin embargo, tenemos la certeza de que en Dios podemos encontrar esa firmeza que Él nos da. Y es a través de su palabra, en comunidad, en comunión, que la podemos encontrar a esa certeza y a esa fe. Por eso, el próximo domingo 31
El día de la Reforma Protestante, 31 de octubre, estaremos celebrando allí el culto a las 9:30 horas en el templo de General Ramírez en forma presencial. Un día muy importante para nuestra fe. Allí se produce esa reforma precisamente que hace que el Evangelio sea visto, leído con otros ojos, unos ojos más de misericordia, de gracia, de fe, de perdón. Que podamos participar todos de este culto para rendir memoria a los reformadores que dieron su vida por esta causa y que nosotros podamos también dar nuestra vida por el Evangelio y vivirlo fundamentalmente día a día. Vamos a estar cantando la canción, preparándonos para la oración de intercesión, Ardan nuestros corazones, número 323. Ardan nuestros corazones adorando al Salvador, y en amor ferviente unidos busquen paz en el Señor. De su cuerpo somos miembros, de su luz reflejo fiel, entre hermanos es maestro, suyo somos, nuestro es Él. Renovad el santo pacto y acercaos al Señor. Prometed a quien os salva fe, lealtad y puro amor. Y si un día vacilara nuestra parte de la unión, a Jesús clamad, oh fieles, por firmeza y por fervor. Oh amor, tú has ordenado que arda nuestro corazón, vivifica nuestras almas, líbralas de confusión. Prende tú la llama viva del amor que así unirá las criaturas que ha engendrado nuestro Padre Celestial. La unidad de Dios y el Hijo sea nuestra unión aquí. Nadie pueda separado de esta comunión vivir, y seamos en la tierra de Jesús el resplandor, testimonios ante el mundo del eterno Salvador. En este momento reunimos la oración o las súplicas por las necesidades de nuestros hermanos y hermanas, aquellos que están cerca, que están más lejos, por nuestro mundo, por toda la humanidad. Tenemos presente a todo el pueblo de Dios en esta oración. Esto en consonancia, en unidad con la preocupación de mucha gente que también debe estar orando igual que nosotros. Pero también tenemos o incluimos en esta oración aquellas súplicas, necesidades y pedidos que cada uno de ustedes en este momento desea elevar a nuestro Dios. Por eso es la oración de la Iglesia, la oración comunitaria, aun cuando estemos expresando aquí solo algunos de los motivos que tenemos en este día para pedir, para clamar a nuestro Dios, a la manera que lo hizo Bartimeo con nuestro Señor Jesucristo. Y antes de realizar nuestra oración, vamos a cantar una muy breve frase con la cual queremos acompañar este momento. La misericordia del Señor
cada día cantaré la misericordia del Señor, cada día cantaré. Oremos. Querido Dios, cada día tenemos presente tu misericordia. Y por ello te suplicamos por nuestro mundo, por todos quienes sufren, para que puedan encontrar misericordia por parte de la gente, sus vecinos, autoridades, familiares, y también por la acción, la palabra y la presencia de los creyentes, y por sobre todas las cosas, por la presencia de tu Santo Espíritu. Que cada uno de tus hijos pueda sentir el dolor ajeno, tener compasión, tener misericordia, sea que estén en medio de la guerra, la pobreza, las persecuciones, o transitando los graves conflictos sociales que golpean a tantas comunidades en este mundo. Que tu amor, Señor, en todas partes y en cualquier circunstancia, transforme los corazones de la gente, y que así como Cristo, movido por misericordia, estuvo al lado de quienes sufrían y les ayudó, cada persona, cada ser humano pueda pensar y ocuparse de los demás, sentir el dolor ajeno como el propio y desear el bien y la paz, el consuelo y la vida de su prójimo, así como lo deseamos para nosotros mismos. Que como humanidad y con tu ayuda podamos impedir que avance toda forma de indiferencia, de indolencia por lo que le pasa a nuestros hermanos y hermanas, y que la falta de corazón por las angustias y dolores de los demás las podamos superar, y que tengamos un corazón sensible, amoroso. Te lo pedimos en nombre de Cristo, para que también nosotros podamos cantar siempre que tu misericordia está todos los días con nosotros. La misericordia del Señor cada día cantaré. La misericordia del Señor cada día cantaré. Jesucristo, nuestro hermano, nuestro Salvador y Maestro, te agradecemos humildemente porque tantas veces podemos ver tu presencia entre nosotros, en tu llamado, tus enseñanzas, y también cuando estás en la vida de quienes tienen fe y en el testimonio de tantas hermanas y hermanos que te obedecen, que te siguen, que te aman con alegría. Te damos gracias por la bondad, la verdad, la honradez y la justicia con la que muchos actúan y llevan adelante sus vidas. Muchas veces luchando contra el mal, las persecuciones y el pecado. Te damos gracias porque tú estás asistiendo a esas hermanas y hermanos nuestros para que siempre puedan hacerlo así. Te pedimos que en tu misericordia alcances y transformes el modo de pensar y actuar de quienes aún persisten en servir al mal, obran con injusticia y tantas veces son la causa de sufrimientos para los demás. Purifica el corazón y la mente de tu pueblo. Danos dirigentes, líderes honestos, responsables y justos para que gobiernen, para que administren, para que presten servicio y cuiden de la comunidad así como es tu voluntad.
que también nosotros podamos cantar cada día tu misericordia. La misericordia del Señor cada día cantaré. La misericordia del Señor cada día cantaré. Espíritu Santo, te suplicamos que estés en medio de nuestra ciudad, cuida de cada familia y está especialmente con tu amor y tu misericordia junto a los enfermos, a quienes están tristes o afligidos. Alivia la carga de quienes sufren y que mediante la fe encuentren fuerza y ánimo para enfrentar la adversidad, y que tú mismo le estés mostrando el camino para seguir. Sana, socorre y muestra el poder de tu misericordia. Aumenta, Señor, en nosotros la riqueza de un corazón misericordioso y de un espíritu solidario, siempre atento a las necesidades de los demás, para que podamos dar testimonio de que tú también estás en nuestra vida. Acompaña a las familias que han perdido un ser querido, que en Cristo y por la certeza de la resurrección obtengan consuelo. Está junto a ellos para que alcancen paz y puedan sobrellevar su dolor y su pérdida. Que descubran, Señor, que tú mismo estás allí con ellos y que también puedas suscitar en vecinos, amigos, familiares, el poder de llevar consuelo. Que tu poder de consolar esté siempre presente en tu comunidad. Querido Padre Celestial, seguramente tú estás escuchando y estás viendo y reconociendo tantas otras necesidades que no estamos expresando nosotros con nuestras palabras, porque tú todo lo conoces. Todo te lo traemos ante ti, confiados en tu respuesta, confiados en el poder de la fe que espera y recibe respuesta tuya. Por eso, Señor, humildemente reunimos todo aquello que necesitamos expresarte en las palabras que tu Hijo Jesucristo nos dejara. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor les bendiga y les guarde. El Señor les muestre su rostro radiante y tenga piedad de ustedes. El Señor les acompañe con su gracia y les conceda su paz. Amén. Vamos a cantar ahora, para concluir nuestra celebración, la canción número 208, que se encuentra en nuestro cancionero Canto y Fe. Dios hasta aquí me acompañó con su gracia y cariño. De día y noche me guardó, cual tierno padre al niño. Él hasta aquí mi guía fue, fortaleció mi débil pie y me allanó el camino. Gloria y gracia siempre doy a Dios por sus bondades. Con su favor bendito soy por todas las edades.
En mi memoria Cristo está, el mucho bien que Dios nos da, mostrando sus piedades. Ayúdanos, oh fiel Señor, cual nos has ayudado. Las culpas borra, oh Redentor, y todo es perdonado. En vida y muerte miro a ti, condúceme cual hasta aquí, bajo tu buen callado. Que Dios también los acompañe y que, como dice la canción que acabamos de cantar, condúceme cual hasta aquí bajo tu buen callado. Al igual que el pastor con su callado que ayudaba a las ovejas, también pedimos a Él que nos ayude en el día a día. Amén. Y muchas bendiciones en esta semana que comenzamos, y que el Señor nos fortalezca y nos ayude para que podamos pedirle aquello que nosotros mismos necesitamos y lo podamos hacer con fe para vivir, para servirle y para encontrar ayuda siempre en su presencia. Amén.